hacer lectura en Mateo capítulo 10, versículo 16 al versículo 23. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, dándole unas instrucciones a sus 12 apóstoles. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pedimos dirección de parte tuya, amado Padre Celestial, a fin de que tu Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras siendo expuesta, explicada, ministres a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu, a nuestra familia. Gracias, Padre, por tu buena voluntad, la que es agradable y perfecta, completa. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a compartir con ustedes algunos datos publicados por una organización que se ha dedicado a tener el cuidado de la iglesia perseguida. Estos datos nos indican lo siguiente: más de 340 millones de cristianos en el mundo están enfrentando algún tipo de oposición, de persecución por identificarse con Jesucristo. 1 de cada 8 cristianos en el mundo es perseguido. A diario, 345 cristianos son asesinados diariamente por causa de la fe en Jesucristo. 105 iglesias y sus edificios son quemados o atacados diariamente. 105 iglesias o edificios. 219 cristianos son detenidos sin juicios, arrestados, sentenciados y encarcelados. Incluso publican los 50 países del mundo donde hay extrema persecución y persecución severa, bien sea por parte del Estado, bien sea por parte de alguna religión o bien sea por parte de la misma sociedad civil. La historia de la iglesia nos indica que los primeros 3 siglos la iglesia sufrió severa persecución. Los cristianos, alrededor de 5 millones de cristianos fueron asesinados, torturados, con distintos métodos muy crueles, como la crucifixión, cubrirlos con brea y luego encenderlos con fuego, cubrirlos con pieles de animales y lanzarles perros. Fueron distintos los métodos. Y actualmente, les repito estos datos de puertas abiertas, 340 millones de cristianos
están sufriendo oposición en algún lado del mundo, en algún punto del mundo. Y son distintas las fuentes de persecución. Jesús advirtió esto. El texto que acabamos de leer, Él hizo la advertencia a los 12 y esa advertencia pasó a toda la iglesia de Jesucristo. Incluso dio instrucciones qué hacer frente a la oposición, qué hacer frente a la persecución. Y ese es el tema que voy a compartir con ustedes. Instrucciones bíblicas para enfrentar la persecución. Jesús dio instrucciones cómo hacer frente a la oposición o persecución, basados en estos versículos. Mateo 10, 16 al 23. Sin embargo, si revisamos hasta el 42, Jesús sigue hablando de la adversidad, de la persecución que enfrentaríamos por causa de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo primero? Que debemos estar atentos. Se lo dijo a sus discípulos, a los 12, y también a nosotros nos lo dice hoy. ¿Cuál sería la primera instrucción de acuerdo al versículo 16? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Una frase corta, pero una frase con una gran advertencia y una gran cantidad de significado. Lo primero es que debemos identificar que hay una realidad latente, la realidad del peligro, de la adversidad, de la persecución. No debe sorprendernos si en algún momento vivimos una experiencia así. No debe ser una sorpresa. Primera de Pedro, toda la carta, Pedro le escribe y dice eso. No se sorprendan si hay algún tipo de persecución. Jesús aquí usa una analogía. La analogía de las ovejas y los lobos. Dos figuras. La figura de las ovejas y las figuras del lobo. Oveja se refiere a nosotros. Esta figura aplica a toda aquella persona que ha puesto su fe en Jesús y ha venido a Cristo y ha comenzado a ser su hijo, ha sido un cristiano. Esta figura aplica. La oveja es uno de los animales más indefensos. No sabe defenderse. Es uno de los animales más vulnerables. Aquí tomé un término, revisando algunos comentarios. Un comentarista dice, es uno de los animales más estúpidos. La oveja no sabe defenderse. Y Jesús usa esa figura para referirse a nosotros. Ante el peligro, lo que solo sabe hacer es correr. Y es uno de los animales que no corre bien. No es como la liebre, no es como el venado, no es como el jabalí, no es como la cebra, que ante un depredador corre bien y sin embargo el depredador la captura. Ahora a una oveja que no sabe correr. Jesús está hablando con estas dos figuras, planteando que hay la realidad del peligro a la cual el cristiano se enfrenta, especialmente al ejercer la misión. Aquí le está hablando a unos apóstoles que le dice, vayan, les voy a enviar, y de una vez le pinta el escenario, el peligro. Al hacer la misión hay un peligro latente. De allí, al hablar de la oveja, es una presa fácil de su depredador. Por otro lado, presenta en esta analogía
para hablarnos de una realidad, la realidad del peligro, de la persecución, presenta la figura de un lobo o de los lobos, porque lo usa en plural. El lobo es el enemigo número 1 de la oveja. Son depredadores por excelencia y saben hacer su papel y lo hacen muy bien. Ahora note usted la frase: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esta frase tiene algunas peculiaridades interesantes. Oiga bien esto: que un lobo se meta en medio de un rebaño representa un peligro para el rebaño y es natural para el lobo. Un auténtico peligro para el rebaño. Que un lobo se meta en medio de un rebaño. Tal vez hayan 20 ovejas o 100 ovejas, pero la presencia de un lobo en medio del rebaño representa un auténtico peligro para las ovejas. Y la muerte de algunas de ellas. Jesús muchas veces advirtió la infiltración de lobos en medio de ovejas. En una ocasión dijo lo siguiente: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Y lo describe luego como lobos rapaces. En esta frase los hace más peligrosos porque entran disfrazados y las ovejas no se dan cuenta. Pero regresemos a esta frase: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. La frase que está usando Jesús no es natural. Lo natural es que el lobo se meta en el rebaño, pero no es natural que las ovejas se metan en la jauría de lobos. Imagínense 20 lobos y que una ovejita se meta allí. Muerte segura. Y Jesús está diciendo algo así: los envío a ustedes a entrar a la jauría de lobos. No es natural que una oveja voluntariamente se meta allá. No es natural. Y sin embargo, Jesús está diciendo eso. Y lo que es menos natural es que el pastor la envíe allá, directo a la guarida. Y es lo que está diciendo él: los envío. Verdadero peligro. Nos está hablando de un auténtico peligro. La persecución es una realidad. Tal vez tenemos un país donde no nos sucede eso, pero es una realidad. Y muchos de ustedes lo han experimentado, o tal vez lo están experimentando. A algunos de ustedes se les ha prohibido los derechos a la libertad de su fe. Tal vez en casa, alguien en casa, en la escuela, en el lugar donde usted trabaja. A otros se les ha prohibido con amenazas a que se convierta al cristianismo. A otros se les ha obligado a dejar sus casas, sus empleos por causa de la fe. A otros se les han arrestado, interrogados, torturados y hasta matados por causa de su fe. Oremos por la fortaleza de aquellos hermanos en la fe que en estos momentos están experimentando eso. Oremos como si fuese nuestro pariente más cercano. Mamá, papá, un hermano.
Oremos por ellos. La iglesia en el primer siglo lo experimentó. El libro de los Hechos registra casos de persecución y cómo oraron nuestros hermanos. Hechos capítulo 4, revisémoslo un momento. Encontramos a Juan y Pedro. Ellos fueron torturados y les prohibieron que hablaran de Jesús de Nazaret. Y luego que los sueltan de la cárcel, en el capítulo 4, versículo 23, ellos se dirigen a la iglesia. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están orando, esta es la oración que hace la iglesia. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo que oraron no fue que se les quitara la persecución, sino pidieron la oportunidad de seguir predicando. Pero oraron ante una adversidad. Regresamos al texto de Mateo. La primera instrucción que da Jesús es que hay que identificar, reconocer la realidad de la persecución. Es una realidad. Da una segunda instrucción en los versículos 17, 18, 21 y 22. Encontramos una segunda instrucción. Mateo 10. Versículo 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 17 lo salté. El 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Da una instrucción, una actitud a asumir por una razón. Y la razón es: van a ser entregados ante los concilios y sinagogas y van a ser azotados. Y en el 18 nos habla de gobernadores y de reyes. Ante ellos serán llevados por causa de mí. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. El 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Nos está hablando acerca de las áreas de donde vendría el ataque o la persecución, o las fuentes también podríamos llamarlo. Y Jesús los identifica, lo señala, lo indica. Hay que identificar esto también, áreas de donde viene el ataque, la oposición o la persecución. La Biblia nos muestra claramente que usted y yo
tenemos enemigos espirituales bien definidos. Y que esos enemigos no son seres humanos, son seres espirituales. De acuerdo a Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. En otras palabras, no tenemos lucha con seres humanos, sino con huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. En otras palabras, el Señor nos dice que el verdadero ataque lo recibimos de seres espirituales que no vemos, pero que sabemos que existen, porque la Biblia se encarga de correr las cortinas y mostrarnos que hay un mundo espiritual llamado Satanás y sus huestes de demonios. De allí viene la verdadera fuente de ataque hacia la fe cristiana, hacia nosotros. Pero que esto usa agentes humanos, y es lo que menciona Jesús aquí. Los agentes humanos, lo que antes él llamó lobos, ahora aquí lo presenta como seres humanos. Versículo 17, guárdense de los hombres humanos. Esos son los agentes usados por las fuerzas del maligno. Ellos son los que encarcelan. Satanás no va a salir así en persona y nos va a meter preso. Va a usar agentes humanos. Ellos son los que oprimen, ellos son los que torturan, ellos son los que humillan, ellos son los que difaman y también quitan la vida. Hay que identificar entonces las áreas de hostilidad. Es otra de las cosas que nos plantea Jesús aquí. La primera fuente de hostilidad o de persecución que Jesús nos menciona está en el versículo 17, la parte A. O la parte B, mejor dicho. Guárdense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Está hablando de la religión, una de las principales fuentes de ataque a la fe cristiana. ¿Por qué queman Biblias y no otro libro religioso? No el libro del Mormón, no lo atacan. U otro libro religioso como el Corán. Pero sí hay un severo ataque contra la Biblia. La religión es una de las principales fuentes y están bajo esos dos conceptos o dos términos. Concilio, que en griego es Sanedrín, aquí se tradujo concilio, era el máximo tribunal religioso de Israel, el concilio o el Sanedrín. Y menciona sinagogas, centros religiosos. Entonces nos está hablando de la religión. Una de las prácticas que tenía el judaísmo, cuando alguien era acusado por quebrantar la ley o la tradición rabínica, era llevarlo a un tribunal y una vez que el tribunal daba la sentencia y determinaba una práctica que ellos solían hacer, que era la flagelación. Eso lo practicaba el judaísmo y está registrado en los escritos de Moisés, en Deuteronomio 25:3. Era azotar con un látigo a una persona. Y la ley establecía 40 azotes. Pero como era tan cruel, tan despiadado, mucha gente se moría allí. Entonces,
la tradición rabínica tomó una decisión, menos un azote. Y daban 39 azotes. Era casi lo mismo, ¿verdad? Le quitaron uno. Por eso Pablo escribe que en varias ocasiones él fue azotado. Y él dice eso, que menos un azote. Es decir, varias veces recibió 39 azotes. La religión judía al inicio de la era cristiana fue la que atacó a los primeros hermanos en la fe. No fue Roma, no fue el imperio, fue la religión. Y fue la religión la que llevó a Jesús a una cruz. Fue la religión. Pablo participó de esa hostilidad. Revisemos por un momento Hechos. Hechos capítulo 9 describe la conversión del apóstol Pablo. De una manera sobrenatural, Dios trató con este hombre. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante. Él era el número uno, encabezaba a los que perseguían a los primeros hermanos. Pero interesante la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. ¿Por qué me persigues? El 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interesante las palabras de nuestro Señor. A quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. Pero Jesús dice: persigues a la iglesia, me persigues a mí. El capítulo 22, ya Pablo convertido dice unas palabras. Capítulo 22, versículo 19. Vamos a leer desde el 17, 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Él recuerda lo que hacía contra la iglesia y sus motivos eran religiosos. La religión es el archienemigo de la fe cristiana, de los verdaderos convertidos. Sus motivos religiosos. Pablo, después que llegó al Señor, él también fue perseguido.
El día que él se convirtió, el Señor le dijo que él iba a sufrir lo que él hizo con la iglesia. Y en 2 Corintios 11:24, él escribe y dice lo que él experimentó. Voy a leerlo. 2 Corintios 11:24. La segunda carta. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahí están los 39 azotes de Pablo. La hostilidad que recibió la primera iglesia, primer siglo, nuestros primeros hermanos, fue del judaísmo, de un sistema religioso. En los siglos XV y XVI se dio la más cruel persecución a los hermanos en la fe, porque nació lo que se conoce como la Reforma Protestante, y muchos hermanos en la fe fueron asesinados de una manera cruel, de la Iglesia Católica y del mismo protestantismo hacia otros protestantes. Por ejemplo, el luteranismo, no nos lo dicen, pero revisa la historia. El luteranismo asesinó a los anabautistas, porque el luteranismo seguía bautizando niños, bebés, y los anabautistas reaccionaron, no, adultos, y el luteranismo los atacaba y los ahogaba. Esa era la forma de matarlos, ahogándolos. Entonces hubo mucha gente que fue asesinada cruelmente, perseguida cruelmente por motivos religiosos. Actualmente hay mucha hostilidad religiosa en algunos países del mundo. Les voy a mencionar los países que están sufriendo persecución extrema y persecución severa por medio de lo que se conoce la opresión islámica por motivos de religión, el islamismo. Somalia, Nigeria, Libia, todos estos países la religión oficial es el Islam. Y los hermanos en Cristo están sufriendo persecución severa. Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán, Arabia Saudita, Maldivas, Malí, Irak, Argelia, Mauritania, Burkina Faso, República Centroafricana. Esta república, su religión oficial es cristiana, el cristianismo. Sin embargo, están sufriendo opresión desde el islamismo. Níger, Marruecos, Mozambique, Indonesia, Qatar, Túnez, Congo. Congo también es, su religión oficial es cristianismo. Etiopía también es el cristianismo. El resto son islámicas, su religión oficial. Comoras, Malasia, Camerún, su religión oficial es cristianismo. Pero sin embargo, los hermanos están sufriendo opresión islámica. Brunei, Omán y Jordania son 29 países que sufren por la opresión islámica. Hay 3 países que sufren por el nacionalismo religioso: Bután, cuya religión es el budismo; la India, cuya religión oficial es el hinduismo; y Myanmar, el budismo.
La persecución allí, hermanos, es severa. Nosotros estamos tranquilos, pero estos hermanos están sufriendo, haciendo sus religiones clandestinas. Están sufriendo severamente. Recordémoslos en nuestras oraciones, amados hermanos. Otra fuente de la que Jesús mencionó, de donde vendría la opresión, la persecución, está en el versículo 18 de Mateo 10. Que aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Aquí va a hablarnos del gobierno, aquí va a hablarnos del Estado, un Estado opresor, un gobierno que reprime, especialmente por causa de la fe. En los primeros siglos fue el Imperio Romano. Fue implacable. Por eso se escribe Primera de Pedro. Se cree que cuando Pedro escribe su primera carta, Nerón gobernaba. Y Nerón desató una persecución implacable contra los primeros cristianos. Se cree que Nerón quemó la ciudad de Roma y luego acusó a los hermanos en la fe. Y vino la persecución. Nerón, entre una de las prácticas que hizo Nerón fue amarrar a los hermanos en la fe en una estaca y cubrirlos con brea y meterle fuego. Fue una de las prácticas que él hizo. Pedro escribe esa carta y Pedro dice: temed al rey, respeten al rey, no le tengan odio al rey. En esa carta dice eso. Increíble, ¿verdad? ¿Cuántas personas están furiosos contra Maduro y diciendo en su mente o en sus palabras tantas cosas? Pero como dice lo que dice Pedro allí, y el trasfondo era un Nerón el que estaba, y habla de sufrir, una iglesia sufriente. Hebreos, ese gran sermón es un sermón escrito. También en su trasfondo hay una persecución. Apocalipsis es escrito con el trasfondo de una gran persecución. Esos son 3 libros interesantes, muy ricos por su trasfondo, que tiene como contexto. Habían emperadores como Nerón, Dioclecianos, que fueron crueles, muy crueles. Jesús dice algo aquí. Mire con cuidado en este versículo. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Es decir, que la crueldad contra los seguidores de Jesús no se debe al odio que hay en el corazón de esos gobernantes hacia los seguidores de Jesús, sino hacia su pastor. Por odio al pastor que envió esas ovejas. Por eso él dice: por causa de mí. Es a mí a quien me odian. Y por eso los atacan a ustedes. Es a mí a quien me aborrece, dice Jesús. Miremos Juan 15. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes o vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Tenemos un caso bíblico donde el Estado asume la persecución o la hostilidad contra los seguidores de Jesús. Y es en Hechos 12. En Hechos 12, Herodes Antipas, que era el que reinaba en ese entonces Palestina, captura a 2 apóstoles y a uno de ellos lo asesina. Hechos 12, 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y ahí vemos un milagro que sucedió. Dios libera a Pedro de la cárcel. Y la Biblia en este texto nos hace una observación muy cuidadosa, que en medio de toda la custodia que le tenían a Pedro, hace una diferencia. Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Regresamos a Mateo. El Estado, cuando ve a la iglesia de Jesucristo como una verdadera amenaza a sus intereses políticos, entonces la ataca. Los emperadores en aquel siglo los vieron así, como una verdadera amenaza, y la atacaron. Actualmente hay algunos gobiernos en estos momentos que está atacando a la iglesia de Jesucristo. Y lo he clasificado de acuerdo a la investigación de Puertas Abiertas. Opresión comunista y poscomunista. Corea del Norte, cuya religión oficial es el confucianismo. China, cuya religión oficial es el budismo. Allí la iglesia no se reúne como nos reunimos acá. La iglesia es clandestina. Sus reuniones son clandestinas. Y muchos hermanos en Cristo son apresados por este tema. Y se les expropia o se les quita la Biblia. Vietnam, cuya religión oficial es el budismo. Pero la opresión que reciben los hermanos en la fe allí se le ha clasificado como opresión comunista y poscomunista. Puertas Abiertas hace otra clasificación. Lo llama paranoia dictatorial y ubica algunos países donde los amados hermanos en la fe, especialmente cristianos, no solamente de líneas evangélicas, sino también de líneas católicas y adventistas, están sufriendo por su fe en Cristo. Entre estos países está Eritrea, Siria, Uzbekistán, Turkmenistán, Cuba, Bangladesh, Egipto, Tayikistán, Kazajistán y Nicaragua. Son los países que Puertas Abiertas ha clasificado dentro de este tipo de persecución que vienen por asuntos de tipo política o de parte del Estado. Oremos por nuestros amados hermanos, como si nosotros estuviésemos en el cuerpo con ellos. Oremos por ellos, hermanos. Siempre recordémoslos en nuestras oraciones.
Regresamos a Mateo. Jesús menciona otra fuente u otra área en el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La familia es otra fuente. En los versículos 35 y 36 de este mismo texto también los menciona. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto está registrado en la historia también. Hay anécdotas. Hay un libro bien interesante. Si usted puede conseguirlo, hay muchas anécdotas reales. Locos por Jesús se llama el libro. Locos por Jesús. Muchísimas historias reales que compiló el autor allí. Y en muchas de ellas hay traición de parte de la misma familia. Países donde la persecución es religiosa, ¿quién entrega al hermano? Su propia familia. Va y lleva la información, por no decir el chisme. Y donde el Estado está oprimiendo, ¿quién entrega al hermano? Su propia familia. Y Jesús ya estaba, lo advirtió, lo alertó. Sucedió en los primeros siglos, siglo II y siglo III, donde hay personas que tienen familiares nuestros, que tienen más compromiso con su religión que con la familia. Entonces lo hacen. O tienen más compromiso con la política que con la familia. Y entonces lo hacen. Aquí en Venezuela, cuando comenzó todo esto, lo que se conoce como el chavismo, yo en una ocasión estábamos varios pastores reunidos recibiendo un entrenamiento en lo que es la psicología pastoral. Y la persona que nos estaba dándonos, que por cierto no está en el país, actualmente no está en el país, él nos decía que en Maracaibo, de donde él es, habían iglesias que literalmente se habían partido en dos por causa de la política. Porque a veces hay más compromiso con la política o con la religión que con la misma familia. En este caso, con la política, partió. Este país lo volvió así, partido en dos y con mucho odio, hermanos. Así, hace poquito acabo de ver un video donde un joven fue a una barbería a cortarse el cabello. No sé si usted lo vio. En otro país donde han emigrado venezolanos y el barbero que le está cortando el cabello, ellos están conversando. Ellos están hablando y él le dice que el que está cortándose el cabello le dice que a él lo ayudó la gente afectos a este gobierno, tal, y llegó a aquel otro país. Y él le pregunta, ¿tú eres chavista? Y le dice, sí. Le corta todo esto pelado y le deja esto lleno de cabello y le dice, se va de aquí. Odio, hermano. Odio, allá hay odio. Esto se ha sembrado en el país. Y ha partido el país. Otra fuente, versículo 22, de lo que Jesús menciona, de donde viene la persecución o la hostilidad. Y seréis aborrecidos de todos. Jesús usa esta frase, todos, o esta palabra. Aquí no se refiere a todo el mundo. Aquí tiene una connotación de la sociedad civil. Se refiere a ello.
La oposición, hermanos, o la persecución está correlacionado con el testimonio. Si su testimonio en la fe es fuerte, como hombre y mujer de fe cristiana, es fuerte, mayor oposición usted va a tener. Si usted no se acomoda a los pensamientos mundanos, usted va a tener oposición de una sociedad civil. Pero si usted, su fe es débil, no es radical, sino si usted se acomoda, es como el camaleón, disculpe el término, usted no va a recibir oposición. La oposición viene de allí, hermano. Mientras más firmes y convencidos seamos, entonces tendremos mayor resistencia. Es importante revisar nuestra vida. ¿Hay oposición? ¿En mi familia? ¿Mi familia que no comparte la misma fe? ¿Está usted sufriendo por causa de la fe? ¿Estoy yo sufriendo por causa de la fe? ¿O todo chévere? ¿Todo bien? Es importante revisar el testimonio. ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está mi testimonio? Tal vez se está pareciendo más al mundo y por eso no hay oposición. Pablo en una ocasión dijo que los apóstoles, él y los apóstoles, era un espectáculo al mundo. ¿Recuerdan ese texto? Eso está en 1 Corintios 4, 9 al 11. Pueden apuntarlo. Pablo usa una figura, hermanos. Los generales romanos, cuando iban a una batalla y ganaban, lograban la victoria en esa batalla, capturaban a algunas personas y los traían a la ciudad, a Roma, por decir algo. Entraban a Roma con la gente capturada, amarradas, y ellos se convertían en un espectáculo. Todo el mundo esperando, mirando. Ahí iban los prisioneros de guerra. Pablo está diciendo algo así parecido. Él dice, vamos en la procesión como si fuésemos los prisioneros de guerra. Espectáculos al mundo, a los ángeles. Es interesante lo que él escribe allí, 1 Corintios 4, 9 al 11. Hay algo que dicen al final del versículo 23. No, el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos usan esto para tratar de corroborar su creencia de que la salvación yo tengo que guardarla, cuidarla, porque si no la pierdo. No, el Señor no está diciendo eso. Está hablando de un contexto de persecución. Tome mucho en cuenta eso. Soportar la persecución sin rebajarse es el sello de la salvación. Es interesante que el Señor dice una parábola. Esto nos trae más luz. Vamos a esa parábola. La parábola de los 4 terrenos, del sembrador. ¿Sí recuerdan? Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a una persona que salió a sembrar, lanzando la semilla. Lo llaman siembra al voleo. Y cayó en distintos terrenos. Y él menciona un segundo terreno en la explicación. Capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Oí pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primer terreno. Segundo terreno, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué cosa? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No persevera. No es un terreno donde cayó, no es un terreno bueno. De los 4 terrenos, Jesús dice que hay uno que es bueno. Este es un terreno pedregoso. El que no persevera en medio de la tribulación o de la persecución, entonces el terreno de él no es bueno. Es un terreno pedregoso, su corazón. Porque de estos muchos están hablando, lo llaman la perseverancia de los santos. Si usted es salvo, si usted fue lavado por la sangre de Cristo, la evidencia es que usted lo va a hacer hasta el final. Hasta que Cristo venga por usted o hasta que Cristo levante la iglesia. Voy a mencionar rápidamente, regresando a Mateo 10. La actitud, Jesús menciona una actitud correcta que usted y yo debemos asumir frente a la persecución o frente a los enemigos. El 16, la parte B. Sean prudentes. Hay 4 verbos donde él dice, con estos verbos él dice, ¿qué hacer frente a la persecución? Viene la persecución, ¿qué debo hacer? Uno de ellos, sean prudentes. El otro verbo, sean sencillos. Otro verbo que él usa es guárdense, guárdense. Otro verbo que Jesús usa es no se preocupen. Y el último, huyan. Huyan. 5 verbos interesantes que tienen que ver con nuestra actitud una vez que sabemos que estamos siendo perseguidos. Sean prudentes. Versículo 16. Prudentes como serpientes. Esta palabra prudente significa etimológicamente discreto, cauteloso, sagaz, astuto. Y usa una analogía con la serpiente. Dice Jesús, sean prudentes como es la serpiente. La serpiente, varias veces hemos compartido eso acá. Es un animal, un reptil, que de 100 ataques que hace, solo hierra 1. 99 ataques son certeros. ¿Por qué? Jesús dice que son prudentes. Jesús dice que son cautelosas. Jesús dice que son discretas. Jesús dice eso. Ellas calculan muy bien el momento en que va a atacar y calcula la distancia del ataque. Está en la distancia correcta y en el momento correcto, entonces ataca. Y Jesús dice que usted y yo debemos hacer así. Prudentes, calculadores, saber el momento oportuno para tomar decisiones. Prudencia es clave. Y Jesús dice que frente a la adversidad, seamos prudentes, saber manejar el asunto. En Colosenses, Pablo dice algo acerca de esto, a los colosenses. Cuatro 5 dice, así,
Andad sabiamente para con los de afuera. Observen lo que dice. Para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Usted y yo estamos llamados a ser sabios, prudentes en el trato con el mundo incrédulo. Seamos muy prudentes. Decir lo correcto en el momento y en el lugar adecuado. Mucha gente ha dejado mal parada la fe cristiana. Que a mí a veces me provoca, cierre la boca, no diga que usted es cristiano, con ese mal testimonio que tiene. En una ocasión yo estaba haciendo cola en el banco, cuando se hacían esas tremendas colas allá en el banco. Y estaba esperando mi turno y llegó una persona ahí, una persona que yo conozco. Y que bueno, dice que es cristiano. Y nos pasó por encima a todos. Lo que uno llama, se colió. Y la gente comenzó a pitar, a decir cosas y a gritarle. Y sale diciendo eso. Que arrepiéntese, ¿qué tal? Cállese la boca. Es más, da vergüenza que usted dice que es cristiana. Eso me lo decía yo mismo. ¿Dónde queda la prudencia? Nos dejan muy mal parados. Y ahí la adversidad es ganada. Ahí no va a decir que sufro por causa de la fe. No, no. Está sufriendo por causa de su imprudencia y de su viveza. Otra de las cosas que dice el Señor aquí es, sean sencillos. Sean sencillos. Esta palabra es bien rica. Esta palabra etimológicamente, de donde se traduce sencillez, significa sin mezcla, sin doblez, sin materia extraña, pureza. Es lo que significa esa palabra. Es decir, donde no haya nada falso ni poco ético. En otras palabras, hermanos, el Señor nos dice que no seamos complicados. Sencillos. Otro verbo que usa allí el Señor en Mateo es guárdense. Guárdense de los hombres. Esta palabra significa ser vigilantes o atentos. Ser cristiano no significa ser ingenuo. Ser prudente no significa ser ingenuo. Ser prudente no significa ser confiados. Nos dice, tengan los ojos abiertos ante esta situación. La otra palabra que usa acá el Señor es, no se preocupen. Versículo 19. Estoy en Mateo 10. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Esta palabra preocupar es la misma palabra que tiene la idea de ansiedad. Esa es la misma idea. Y dice, no se preocupen, no estén ansiosos. Ante las amenazas reales o la opresión o la cárcel, no estén ansiosos porque yo tengo el control. Más o menos eso es lo que nos está diciendo. Estoy dando grandes pinceladas. Versículo 23 usa otro verbo, huyan. Hermanos, esa es la otra actitud que dice el Señor, huyan. Viene la opresión o la persecución, huyan. La persecución no se busca, pero tampoco se soporta. Por eso él usa el término huyan. Cuando sea conveniente y usted pueda hacerlo, escape. Eso está diciendo algo así. No estamos obligados a estar en un lugar de oposición y de peligro. Pablo lo hizo, hermanos. Capítulo 12, capítulo 13,
capítulo 14 de Hechos, capítulo 17, él entró al lugar, él evangelizó al lugar, en el lugar donde él sabía que había oposición. Pero cuando él se dio cuenta que ya no se podía ministrar más a causa de la oposición, se fue de allí. Eso más o menos es la idea que nos está dando la Biblia. Oremos, hermanos, por los que están sufriendo. Ya les mencioné algunas naciones. Oremos por ellos. Y hay gentes en este país que también están sufriendo. Aquí entró una organización, aquí cristiana, porque se ha detectado personas que están sufriendo en este país. Zonas de Mérida. Hay hermanos en Cristo que les han destruido el lugar de reunión. Un pastor lo obligaron a salir de la comunidad. Váyase de aquí. Sucedió algo, hermanos. Voy a contarles esto. Sucedió algo en ese lugar. Se metieron al local, robaron. Él denunció ante organismos como el 6CPC. Es una población pequeña. El cuerpo policial tal vez no manejó adecuadamente el asunto, arrestó a mucha gente y la comunidad se fue contra la iglesia. Y el hermano terminó sufriendo, terminó yéndose del lugar. Oremos, es una realidad que hay persecución también en este país. Algunos por cuerpos, organizaciones criminales. También supe aquí de un joven músico, aquí en Venezuela, fue secuestrado y le pidieron el rescate a la iglesia. Porque los secuestradores pensaron, esa iglesia tiene dinero y nos van a pagar el rescate. Organizaciones criminales también. Oremos por esto. Amado Señor, es real, es latente, es verdad. Esto que tú has planteado, Señor, esto que tú nos has advertido, y algunos lo hemos experimentado de manera muy personal, dentro de nuestra misma familia. Hay quienes se burlan por causa de nuestra fe y nos colocan algunos sobrenombres, Señor. Y tú lo sabes, Padre Santo. Te ruego porque tú estés fortaleciendo nuestras vidas. Que eso sea un motivo para ir a ti en nuestras oraciones, a refugiarnos en ti y en tu palabra, Padre Santo. Te ruego por aquellos amados hermanos que de una manera muy severa están sufriendo la persecución. Señor, gracias por escucharnos. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.